En este video aprenderemos a utilizar queries crudos que enviaremos a nuestra base de datos utilizando Entity Framework. A pesar de ser queries crudos, estos nos van a dar una ventaja hacerlo de esta manera, y es que automáticamente se hará el mapeo entre algún tipo que tengamos y el resultado del query. Vamos a ver esto. Sabemos que hasta ahora hemos utilizado Entity Framework de la siguiente manera. Decíamos db. Por ejemplo, persona, que es una tabla de mi base de datos, y yo decía, digamos, toList. Y eso me traía todas las personas de la tabla, todos los registros de la tabla persona. Y eso está muy bien. Pero a lo mejor, por alguna razón, tú quisieras escribir tu propio query. Y Entity Framework te permite eso, sin perder el hecho de que lo que te va a retornar, por ejemplo, un query que diga select asterisco from personas, es que te hará el mapeo con el tipo personas. Vamos a ver esto. Vamos a decir personas igual db punto. Si ya yo sé que yo voy a trabajar directamente con la tabla personas, pues yo puedo utilizar db.persona. No es obligatorio hacerlo así, pero es posible. Y vamos a decir una función que se llama SQL Query. SQL Query nos permite, como puedes ver, mandarle un string que va a ser un query. Así que yo puedo venir acá y decir select asterisco from, vamos a poner dbo personas. Y eso es todo. Y vamos a hacer un toList. Y ya con eso me va a traer todas las personas de la tabla, todos los registros de la tabla persona. Podemos hacer lo mismo con dirección. Yo puedo decir dirección igual db.dirección, o como te decía hace un momento, lo podemos hacer de otra manera si queremos. Podemos decir, en vez de dirección, podemos decir database y decir SQL Query. Pero aquí deberíamos entonces utilizar esta sobrecarga de SQL Query, donde yo podré colocar el tipo acá. ¿Qué ventaja tendría esto? En este caso ninguna, porque lo que vamos a traer son direcciones. Pero en el siguiente ejemplo vamos a ver que podemos traer un tipo que nosotros tengamos que no corresponda a una tabla en SQL Server. Como veremos ahora, por ahora vamos a completar este ejemplo. Aquí yo lo que quiero hacer es simplemente traer una dirección. La dirección que tenga ID 1. Así que para eso yo digo, vamos a mover esto acá, vamos a utilizar este arroba acá, vamos a colocar esto aquí y vamos a decir select from dbo directions, así creo que está escrito, where código dirección es igual a arroba id. Y decimos arroba id porque aunque yo podría directamente colocar esto, uno típicamente lo que hace es que cuando quiere pasar parámetros a queries utiliza clases como SQL parameter, como veremos a continuación. Decimos arroba id y decimos una coma acá y vemos aquí que podemos pasar un conjunto de parámetros, tantos parámetros como yo quiera. Yo voy a decir new SQL parameter. Vamos a instanciar un SQL parámetro y como primer argumento es el nombre del parámetro y como segundo argumento sería el valor. Y eso es absolutamente todo. Vamos a subir esto para acá. Y eso está muy bien. Y ya eso me va a traer, me falta decir first or default. Y eso es absolutamente todo. Ahora este query me va a traer un objeto, un registro de la tabla dirección y lo va a mapear a, a un tipo dirección. Y eso está muy bien. Esto es muy diferente, por ejemplo, a lo que veíamos en Ado.net, donde cuando yo ejecutaba un query como este, por ejemplo, lo que me traía a lo mejor era un data table, pero el data table tenía el problema de que no era fuertemente tipado, en el cual yo no podía simplemente hacer, digamos, hacer esto. Yo no podía decir esto, yo no podía decir dirección.callo, código dirección y todo eso, sino que yo estaba forzado a trabajar con columnas y eso a veces era un poquito incómodo. Vamos a ver un tercer ejemplo antes de correr este código. El query que vamos a hacer es ya un poquito, no es necesariamente más complejo, pero veremos que podemos ejecutar cualquier query arbitrario aquí y podemos mapearlo a un tipo arbitrario que nosotros tengamos. Por ejemplo, vamos a decir que yo quiero buscar las estadísticas de sexo que yo tengo en mi tabla personas. Yo en la tabla personas tengo una columna de sexo, masculino, femenino, y yo quiero ver cuántos registros corresponden a personas del sexo masculino y cuántos el femenino. Así que
Eso que vamos a traer solamente va a ser entonces el sexo y la cantidad de personas. Yo no tengo ahora mismo un tipo. Yo no tengo una tabla que me represente eso, ¿cierto? Para nada, porque eso es una estadística incluso. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a crear una clase que le voy a llamar estadística, por ponerle un nombre, y vamos a poner aquí sexo, que va a ser una de las columnas, y la otra columna que va a ser la cantidad de registros. Le vamos a poner simplemente cantidad. Sexo es una enumeración que yo tengo acá que dice que masculino es 1 y femenino es 2. Y bien, ya con esto yo puedo trabajar. Vamos a decir db.database. Debo utilizar database porque vamos a utilizar un tipo que no está mapeado en una base de datos. Así que, perdón, que no está mapeado como una tabla de la base de datos. Así que vamos a decir estadística. Entonces vamos a escribir nuestro query acá. Vamos a escribir este query acá y vamos a mover esto para abajo. Y vamos a decir select sexo. Un query bastante compacto que lo que va a hacer es decirnos la cantidad de hombres y mujeres que hay en nuestra tabla personas. Y vamos a decir al final un toList. Y eso es absolutamente todo. Ya esto debería funcionar, así que vamos a colocar un breakpoint acá y vamos a ejecutar el proyecto. Ya estamos ejecutando la aplicación y vemos que este código se ha ejecutado correctamente. Vamos a ver en personas, en la variable personas, donde yo dije un select asterisco from dbo personas. Tenemos pues 3 personas que yo tengo en la base de datos, en la tabla personas. Así que este query ha funcionado. Te repito que mira el poder de esto, porque el mapeo se hizo automáticamente entre los registros de la tabla personas y mi tipo persona. Es decir, ya yo tengo una colección fuertemente tipada. Esto es bastante conveniente, como te decía hace un momento, a diferencia de Ado.net, donde lo que te traía, por ejemplo, era un data table, lo cual a veces era un poquito difícil de trabajar. Es más cómodo trabajar con objetos, claro está, porque son fuertemente tipados. Vemos el segundo ejemplo, que era un simple select donde teníamos que estábamos utilizando un parámetro. Entonces, si venimos a dirección, veremos que efectivamente tenemos una dirección que es la calle 123, que en nuestra tabla de direcciones le corresponde, esta es la dirección de ID 1. Vimos que el parámetro lo pasamos utilizando SQL parameter. Y utilizamos un first all default porque sabíamos que iba a ser solamente un registro. No tenía sentido en este caso ser un toList. Y por último, lo que tenemos es un query completamente arbitrario. Cuando digo arbitrario, todos son arbitrarios, claro, pero este es un poquito más libre porque no respeta lo que hay en la tabla persona, sino que yo estoy creando, digamos, mi propia estructura, mi propia respuesta. Y por eso yo tuve que crear mi propia clase. Mi propia clase donde yo tengo que mapear cada una de las propiedades con cada una de las columnas que yo voy a retornar. Como yo retorné 2 columnas aquí, sexo y cantidad, esta clase que yo creé acá tiene que tener las propiedades sexo y cantidad. Si hubiese tenido 3 columnas, yo aquí tendría 3 propiedades y así sucesivamente. Entonces esto lo que hace es simplemente agrupar por sexo y te trae el sexo y la cantidad de registros con ese valor, con un valor determinado. Veremos aquí que tenemos 2 registros y tenemos que masculino hay 2 y femenino hay 1, que es lo que habíamos visto en la tabla personas, donde teníamos 2 registros con el valor 1 en el campo sexo y un solo registro con el valor 2 en el campo sexo. Y eso es absolutamente todo. Como podemos ver, Entity Framework, además de ofrecernos nuestra sintaxis del InQ o de Lambda para realizar o generar, mejor dicho, queries por nosotros podemos enviarle a SQL Server a través de Entity Framework queries arbitrarios. Y esto puede ser útil cuando no sabemos quizás cómo hacer algo en Entity Framework o simplemente cuando nos sintamos más cómodos escribiendo nosotros mismos nuestros queries.